¿Qué pasaría si todo lo que creías acerca de la Iglesia, todo lo que te habían enseñado, fuera completamente falso? ¿Qué pasaría si los mensajes reconfortantes y de bienestar que han llenado los bancos y los corazones con falsas esperanzas estuvieran llevando a millones por un camino peligroso? Una vez fui pastor, completamente dedicado al ministerio, hasta la noche de mi muerte. En los momentos entre la vida y la muerte, tuve una experiencia que alteró mi comprensión para siempre. De pie ante Jesús, se me mostró la dolorosa y aterradora verdad sobre en qué se ha convertido la Iglesia, una revelación que me conmovió hasta lo más profundo. El tiempo se acaba y debemos preguntarnos, ¿estamos preparados? Sigue mirando, porque este mensaje cambiará para siempre todo lo que creías saber. Desde que tengo uso de razón, mi vida había estado dedicada a un propósito singular, servir a Dios. Mi nombre es Pastor David y pasé años entregando mi corazón y mi alma al ministerio. Desde el momento en que sentí por primera vez el llamado divino a predicar, supe con inquebrantable certeza que mi misión era guiar al pueblo de Dios, guiarlo en su camino de fe y llevar a los perdidos a la salvación. No era un hombre perfecto, ni mucho menos, pero hice todo lo que estaba a mi alcance para ser fiel. Según los estándares mundanos, mi ministerio fue un éxito. La iglesia que planté hace años se había convertido en una congregación grande e influyente. Cada domingo, los bancos estaban llenos de gente, nuestros servicios de adoración eran poderosos y conmovedores. Nuestros programas de extensión tocaron vidas en toda la comunidad y nuestros sermones se transmitieron a miles de personas en línea. Nos habíamos convertido en un faro de esperanza para muchos, y la gente acudió en masa a nuestras puertas, ofreciendo su tiempo, sus talentos y sus donaciones. Era un ministerio próspero según todos los parámetros visibles. Pero debajo de la superficie de todo ese éxito, algo empezó a corroerme, una sensación de inquietud que no podía ignorar. Al principio traté de descartarlo. ¿Cómo podía ver algo malo cuando la iglesia estaba creciendo, cuando la gente estaba tan comprometida? Pero no importa cuánto intenté dejar de lado el sentimiento, solo se hizo más fuerte. Algo estaba mal. Comencé a notar cambios sutiles, no solo dentro de mi propia congregación, sino en todas las iglesias de todo el mundo. Los sermones, que alguna vez fueron ardientes y convincentes, se habían convertido en presentaciones cuidadosamente diseñadas para elevar, inspirar y entretener, pero rara vez para desafiar o convencer. Los mensajes sobre el pecado, el arrepentimiento y la santidad habían sido reemplazados por un evangelio más agradable, una filosofía de autoayuda que aseguraba a las personas que eran buenas tal como eran, sin necesidad de una verdadera transformación. La adoración se había convertido en un espectáculo, una experiencia emocional más que un verdadero acto de reverencia hacia Dios. Observé cómo las iglesias enfatizaban ser acogedoras e inclusivas por encima de todo, a veces incluso a expensas de ser santas. El enfoque pareció pasar del crecimiento espiritual en Cristo al crecimiento de la iglesia en número. Palabras como obediencia, sacrificio y responsabilidad fueron desapareciendo gradualmente del púlpito, mientras que mensajes de consuelo y felicidad ocuparon un lugar central, promesas de que Dios solo quería que las personas fueran bendecidas, felices y cómodas. Si bien siempre había predicado la gracia y el amor de Dios, no podía escapar de la sensación persistente de que algo vital faltaba en nuestro mensaje. Habíamos, en nuestro deseo de seguir siendo relevantes y atractivos, diluido el Evangelio hasta el punto de que ya no reflejaba la verdad de la palabra de Dios. Luché con este pensamiento durante muchas noches de insomnio. Me dije a mí mismo que mientras la gente viniera a la iglesia, mientras escucharan, todo debía estar bien. Pero en el fondo, sabía que la verdadera fe no se mide por la asistencia o la popularidad, sino por la transformación. ¿Dónde estaba el hambre de justicia? ¿Dónde estaba la profunda convicción que una vez llevó a los creyentes a arrodillarse en arrepentimiento ante un Dios santo? ¿Dónde estaba el poder de la iglesia primitiva, del tipo que puso al mundo patas arriba, incluso cuando enfrentó persecución y muerte? Noche tras noche oré fervientemente, pidiéndole a Dios que me revelara lo que estaba sucediendo, que me ayudara a comprender lo que estaba sintiendo. ¿Estaba simplemente siendo demasiado crítico?
¿O realmente estaba viendo algo que otros no podían ver? Busqué las escrituras, tratando desesperadamente de encontrar la paz, tratando de asegurarme de que mientras la gente creyera en Jesús, estaríamos en el camino correcto. Pero por mucho que estudiara, por mucho que orara, no podía escapar de la creciente sensación de inquietud. Me di cuenta de que muchas personas en nuestras iglesias se estaban aferrando a una versión de Jesús que no les pedía nada, Jesús que aceptaba a todos pero no exigía arrepentimiento. Un evangelio que prometía el cielo sin abordar nunca el alto costo del discipulado, la transformación que debería tener lugar en el corazón de un verdadero creyente. Y entonces, una fatídica noche, todo cambió. Era un servicio nocturno regular, no tenía nada de inusual. La congregación se demoró después del culto, charlando y riendo, saboreando la calidez del compañerismo. Me paré en la parte de atrás, asimilando todo, los rostros alegres, las conversaciones casuales, el suave zumbido de la música de adoración que aún se escuchaba a través de los parlantes. Pero entonces, de repente, un grito atravesó el aire. Mi corazón se aceleró cuando me volví hacia el sonido. Al principio no pude ver qué había causado la conmoción, pero luego noté el parpadeo de las llamas. Un incendio, pequeño al principio, apenas perceptible, pero que creció rápidamente y se extendió por el santuario como si hubiera estado esperando el momento perfecto para estallar. El pánico estalló. La gente corrió hacia las salidas, con voces llenas de terror. El humo se hizo más espeso, nublando el aire y convirtiendo el santuario en un escenario de caos total. Intenté mantener la calma y dirigir a la gente hacia un lugar seguro, pero el fuego era implacable. El calor era insoportable, me quemaba la piel y me robaba el aire de los pulmones. Mi visión se volvió borrosa y mi cuerpo se sentía lento y débil. Entonces, sin previo aviso, un crujido ensordecedor partió el aire sobre mí. Antes de que pudiera reaccionar, una enorme viga de madera del techo se derrumbó. Impacto. Oscuridad. Silencio. En un instante, todo se desvaneció. No tenía forma de saberlo en ese momento, pero estaba a punto de experimentar algo mucho más allá de lo que jamás había imaginado. Para presenciar algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre la Iglesia. En el momento en que el rayo me alcanzó, todo se volvió negro. No hubo un desvanecimiento lento, ni una conciencia persistente, solo un silencio instantáneo y absoluto. Esperaba dolor, un dolor aplastante y punzante, pero en cambio, no había nada. Ninguna sensación, ningún peso, solo quietud. Por un momento pensé que todo había terminado. Pensé que mi vida había terminado, que mi último aliento ya se había escapado de mis pulmones. Pero entonces abrí los ojos y lo que vi hizo que un escalofrío recorriera mi alma. Estaba tendido en el suelo, atrapado bajo los escombros caídos. Las llamas rugieron a mi alrededor, consumiendo el santuario en el que me encontraba momentos antes. El humo se elevaba en olas espesas y asfixiantes, distorsionando las paredes de mi iglesia, antes familiares, hasta convertirlas en algo irreconocible. La gente gritaba, con las voces ásperas de pánico. Algunos gritaron mi nombre, otros estaban demasiado concentrados en escapar como para notar mi cuerpo inmóvil debajo de los escombros. Quería gritar, decirles que estaba aquí, y que podía verlos. Pero cuando intenté hablar, no salió nada. Entonces sucedió algo aún más extraño. Me moví, y me di cuenta de que estaba de pie. ¿Pero cómo? Mi cuerpo todavía estaba allí, inmovilizado bajo la madera ardiendo, inmóvil e inconsciente. Y, sin embargo, yo estaba aquí, observando desde arriba. Ya no estaba en mi cuerpo. Un escalofrío me recorrió, no miedo, sino una comprensión tan profunda, tan abrumadora, que apenas podía comprenderla. Estaba separado de mí mismo, como si hubiera salido de la existencia y ahora la estuviera observando desde otro plano. No había dolor, ni peso, ni límites físicos. Di un paso, o al menos eso pensé, pero en lugar de avanzar, comencé a levantarme. No como flotar,
no como si fuera arrastrado por el viento o la gravedad, sino como si alguna fuerza invisible hubiera llegado a mi esencia misma y me estuviera empujando hacia arriba. El fuego de abajo se hizo más pequeño. Las voces se desvanecieron en ecos distantes. El santuario, alguna vez tan familiar, se desdibujó en el fondo, como si la realidad misma se estuviera escapando. Entonces, el mundo que me rodeaba desapareció. En su lugar había algo vasto, algo infinito. Al principio solo había oscuridad. No un vacío vacío y sin vida, sino algo mucho más grande, una extensión tan profunda, tan infinita, que sentí como si hubiera salido del tiempo mismo. No había arriba, ni abajo, ni muros ni límites, solo un espacio ilimitado que se extendía más allá de la comprensión. Sin embargo, incluso en la oscuridad, no estaba solo. Podía sentir algo mirándome, algo vivo en el aire que me rodeaba. Era como si la oscuridad misma fuera consciente. No amenazante, no hostil, sino consciente. Me buscó, me examinó, vio exactamente quién era, cada pensamiento oculto, cada duda secreta, cada momento de mi vida al descubierto. Y de repente, luz. No solo fue brillante, estaba vivo. En el momento en que apareció, no solo iluminó la oscuridad, me atravesó, fluyendo hacia cada parte de mi ser como fuego y agua al mismo tiempo. Esta no era una luz ordinaria. No era como el sol o una vela. Era consciente. Era una verdad pura, abrumadora e innegable. Y con ello vino una revelación tan poderosa que hizo que todo lo demás, mi vida, mi ministerio, mi existencia misma, pareciera pequeño en comparación. Estaba cruzando hacia la eternidad. Todas las suposiciones que había hecho sobre la vida, sobre la muerte, sobre lo que sucede en los momentos posteriores a nuestro último aliento, se hicieron añicos en un instante. Estaba dejando atrás el mundo que había conocido. Había traspasado el velo. Por primera vez en mi vida comprendí lo que significaba existir más allá de la carne. No había peso, ni cargas terrenales, ni lucha por respirar, ni dolor por mis heridas, ni miedo a lo desconocido. Y, sin embargo, era más consciente que nunca. Cada sonido, cada cambio en la atmósfera, cada pulso de luz y movimiento, podía percibirlo todo con una claridad que era imposible en el mundo físico. Esto no fue un sueño. Esto no fue una alucinación. Esto era real y me sentía atraído hacia alguna parte. La fuerza que me había sacado de mi cuerpo no se detuvo. Todavía estaba ascendiendo, todavía moviéndome hacia algo invisible pero innegable. Cuanto más ascendía, menos atado me sentía al mundo de abajo. El incendio, la iglesia, mi cuerpo atrapado bajo los escombros, todo parecía tan distante ahora, como si perteneciera a una realidad diferente. Debería haber tenido miedo. Debería haberme sentido abrumado por la absoluta imposibilidad de lo que estaba pasando, pero... En cambio, sentí algo que nunca había esperado, paz. No solo la ausencia de miedo, sino la presencia de algo mayor. Una paz tan profunda, tan consumidora, que supe sin lugar a dudas que no estaba sola en este lugar. Algo que estaba mucho más allá de mi comprensión me estaba guiando, escoltando y llevando. La luz se hizo más fuerte, más brillante, más cercana. Sabía con cada fibra de mi ser que me estaba acercando a algo santo, algo eterno, algo que cambiaría todo lo que había conocido. La luz me rodeó, empujándome hacia adelante a una velocidad inimaginable. Ya no me movía a través de la oscuridad, sino hacia algo nuevo, algo vasto. La abrumadora presencia de paz permaneció, pero a medida que me acercaba, sentí un cambio. El aire mismo tenía peso, una presión invisible se apoderó de mí. Luego, tan repentinamente como había comenzado, el movimiento se detuvo. Me paré en el centro de una magnífica iglesia. No se parecía a nada que hubiera visto jamás, más grande que cualquier catedral, más grande que cualquier mega iglesia que hubiera conocido. El techo se extendía hasta el infinito, adornado con candelabros dorados que proyectaban un brillo cálido y acogedor.
Intrincadas vidrieras se alineaban en las imponentes paredes, sus diseños fascinantes pero extrañamente desconocidos. Los bancos estaban llenos de miles de asistentes educados y bien vestidos. Sus rostros serenos, sus posturas perfectas. Un hombre estaba de pie en el púlpito, su presencia imponente pero inquietantemente suave. Estaba impecablemente vestido con un traje a medida. Cada uno de sus movimientos calculados, deliberados. Su voz resonó por el enorme salón, poderosa, persuasiva, pulida. Escuché mientras hablaba, sus palabras fluían como poesía. Citó las escrituras sin esfuerzo, tejiendo historias de esperanza, éxito y abundancia. Habló del amor, el favor y las infinitas bendiciones de Dios. Aseguró a la congregación que Dios deseaba solo lo mejor para ellos, que sus sueños, sus ambiciones, su felicidad eran la máxima prioridad de Dios. La gente asintió con la cabeza, con los ojos fijos en él. Algunos murmuraron palabras de aprobación, otros levantaron la mano en señal de afirmación. Pero algo andaba mal, terrible y profundamente mal. Escaneé los rostros de la congregación. Estaban comprometidos pero distanciados. Sus expresiones eran tranquilas, pero huecas. No había pasión ni desesperación por Dios. No hay convicción en sus ojos. ¿Dónde estaba el culto? ¿Dónde estaba el hambre? Un escalofrío recorrió mi espalda. Esto no era una iglesia, era una actuación. Me volví hacia el predicador y escuché más atentamente. Al principio todo sonaba bien. Las escrituras le resultaban familiares y el mensaje edificante. Pero cuanto más me concentraba, más lo notaba, una distorsión, sutil pero inconfundible. La verdad estaba siendo tergiversada. Un susurro flotó en el aire. Al principio fue tan suave que pensé que lo había imaginado. Dios quiere que seas feliz, las palabras parecían inofensivas, incluso reconfortantes. Pero entonces algo cambió. El susurro desvirtuó el significado, transformándolo en algo más. A Dios solo le importa tu comodidad. Me quedé helado. Siguió otro susurro. Dios te concederá los deseos de tu corazón. Pero incluso cuando las palabras se repitieron, cambiaron. No tienes que cambiar. Mi aliento se quedó atrapado en mi garganta. Los susurros no hacían eco del sermón, lo estaban corrompiendo. Luego un último susurro, Dios es amor. Pero a medida que fluyó por el aire, se transformó. No hay juicio. Un escalofrío recorrió mi espalda. Esto no fue solo un error, esto fue un engaño intencional. Me volví hacia la congregación nuevamente, esperando ver alguna señal de conciencia, algún reconocimiento de la mentira que les estaban alimentando. Pero se quedaron allí sentados, perfectamente quietos, asintiendo, ajenos, complacientes, engañados. Quería gritar, sacudirlos, romper la ilusión que los mantenía cautivos. Y entonces, apareció una presencia a mi lado. Sabía quién era incluso antes de girarme para mirar, Jesús. Estaba de pie a mi lado, con el rostro marcado por una tristeza más profunda de la que las palabras podían expresar. Sus ojos estaban llenos de amor, pero también de dolor. Tragué fuerte. No tenía que hablar, pero cuando lo hacía, su voz tenía una autoridad que hacía que todo lo demás pareciera carente de sentido. Esto, dijo, es en lo que se han convertido muchas de mis iglesias. Las palabras me golpearon como un golpe. Volví a la gran iglesia, a la congregación que adoraba el consuelo por encima de la convicción, al predicador que hablaba palabras que agradaban los oídos pero nunca traspasaban el corazón. Parecía sagrado, pero se sentía vacío. Las lágrimas ardieron en mis ojos cuando me di cuenta. Esta era la iglesia que el mundo celebraba, la que atraía a miles, que florecía con éxito, que era llamada bendita por todos los que la veían. Pero Jesús no estaba en eso. Se han construido monumentos a ellos mismos, no a mí, continuó Jesús, con voz firme pero cargada de dolor.
Predican lo que agrada al mundo, no lo que agrada al Padre. Apreté los puños, la ira y la tristeza luchaban dentro de mí. Pero usan tu nombre, dije, mi voz apenas era más que un susurro. Leen las Escrituras, hablan del amor. ¿Cómo podría estar mal esto? Jesús se volvió hacia mí y su mirada atravesó mi alma. ¿Me están predicando?, preguntó. Abrí la boca, pero no salieron palabras porque sabía que lo había visto con mis propios ojos. El mensaje era atractivo, las palabras suaves, pero ¿dónde estaba el llamado al arrepentimiento? ¿Dónde estaba la urgencia de la santidad? ¿Dónde estaba la cruz? Me volví hacia el predicador una vez más, mi visión se agudizó y, de repente, la ilusión comenzó a desvanecerse. Los candelabros dorados parpadearon. Los perfectos bancos vacilaron como si no fueran más que un espejismo. Y el predicador, sus ojos estaban hundidos, su voz todavía fuerte, todavía confiada. Pero ahora podía ver más allá de la superficie. Sus palabras eran vacías, su sermón no era más que un discurso cuidadosamente ensayado, desprovisto de poder, desprovisto de verdad. No estaba predicando a Jesús, él mismo estaba predicando. El peso de todo eso cayó sobre mí. Esta no es mi iglesia, dijo Jesús, en voz baja pero inquebrantable. Esta es la iglesia de los hombres. Sentí que mis rodillas se debilitaban y mi mente daba vueltas. Si esto era en lo que se habían convertido muchas iglesias, ¿qué significaba para el futuro? Pero antes de que pudiera hablar, antes de que pudiera preguntar, la escena a mi alrededor volvió a cambiar. Jesús estaba a punto de mostrarme lo que vendría después, y lo que vi me sacudiría hasta lo más profundo. Si esta no es tu iglesia, susurré, mi voz apenas por encima de un suspiro, entonces ¿dónde está? ¿Dónde está tu verdadera iglesia? Jesús se volvió hacia mí, con los ojos llenos de algo más profundo que el dolor, un conocimiento, una certeza que llevaba el peso de la eternidad misma. Ven, dijo. En un instante, la gran e imponente iglesia desapareció, desmoronándose como polvo al viento. Los candelabros dorados, los enormes bancos, el vasto escenario, todo se disolvió como si nunca hubiera sido real en primer lugar. Y luego lo vi. Una casa pequeña. Modesta, sencilla, ordinaria. Ya no estaba en una gran catedral sino en una habitación con poca luz donde un grupo de personas, no más de una docena, estaban sentadas en círculo. No había luces intermitentes, ni pantallas gigantes, ni un gran escenario. Solo había Biblias abiertas, manos levantadas y corazones desesperados por Dios. Oraron, no con palabras ensayadas, no por obligación, sino con fuego en sus voces. Sus oraciones no fueron pulidas, pero sí poderosas. Las lágrimas corrían por sus rostros mientras clamaban a Jesús, no pidiendo prosperidad ni consuelo, sino su presencia. Aquí no hubo actuación. Solo había hambre. Una mujer levantó las manos, su voz temblaba pero estaba llena de convicción. Señor, no queremos el mundo, solo a ti. Un hombre a su lado cayó de rodillas. Refínanos, Dios. Haznos santos como tú eres santo. Lo sentí incluso antes de darme cuenta de lo que era, la presencia de Dios. Denso, tangible, inconfundible. Esta era su iglesia. No buscan multitudes, dijo Jesús a mi lado. No buscan riqueza ni reconocimiento. Solo me buscan a mí. Tragué fuerte, la emoción subiendo a mi pecho. ¿Pero por qué son tan pocos? Yo pregunté. ¿Por qué están escondidos? Jesús se volvió hacia mí y pude sentir el peso de sus palabras incluso antes de que las pronunciara. Porque el mundo no quiere la verdad, afirmó. Quieren un Dios que les sirva, no un Dios al que deban servir. Un profundo dolor se instaló en mi alma. Pero ellos son fieles, continuó Jesús, con la voz llena de certeza. Y aunque son pocos, permanecerán. Justo cuando estaba a punto de responder, la escena a mi alrededor cambió nuevamente.
La tranquila habitación se desvaneció y de repente me encontré en medio de una calle de la ciudad. Era moderno, bullicioso, pero algo andaba mal. Vi vallas publicitarias que mostraban un nuevo tipo de cristianismo, uno que había sido rebautizado, reenvasado y desinfectado para adaptarse a la cultura. Los mensajes sonaban bien a primera vista: el amor es amor. La fe debe evolucionar con los tiempos. Dios te acepta tal como eres, no hay necesidad de cambiar. Pero lo sentí de inmediato, estas no eran sus palabras. Eran una distorsión, una tergiversación de la verdad hasta convertirla en algo que no requería nada de sus seguidores. Luego vi iglesias adaptándose, no al espíritu, sino a la cultura. Los pastores suavizaron los sermones, evitando temas de pecado y santidad para no ofender a nadie. Debemos ser relevantes, dijeron. No debemos alejar a la gente. Pero en su búsqueda de aceptación, habían abandonado la verdad. Las leyes empezaron a cambiar, al principio lentamente, pequeñas políticas que parecían insignificantes. Pero luego, mientras observaba, vi que el cristianismo se estaba transformando en algo completamente distinto. A los predicadores que hablaban de pecado y arrepentimiento ahora se les llamaba extremistas. Las iglesias que se negaron a ceder perdieron sus exenciones fiscales, luego sus edificios y luego su derecho mismo a existir. Vi pastores arrestados por negarse a realizar ceremonias que iban en contra de la palabra de Dios. Vi a creyentes perder sus empleos, ser silenciados y obligados a elegir entre su fe y su medio de vida. El mundo había decidido qué tipo de cristianismo era aceptable, una versión que no ofendiera, condenara ni llamara a la transformación. ¿Y los verdaderos seguidores de Cristo? Ahora eran el enemigo. Me volví hacia Jesús con lágrimas en los ojos. ¿Por qué sucede esto?, pregunté, mi voz temblaba. Su respuesta fue firme. Porque me rechazaron primero. Volví a mirar el caos que tenía ante mí, las iglesias en caída, la fe comprometida, la persecución de los fieles. Y, sin embargo, en medio de todo esto, vi algo más, algo inquebrantable. El remanente. Los condujeron a la clandestinidad y los obligaron a esconderse, pero no los doblegaron. Adoraron en secreto, tal como lo había visto antes. Eran pocos, pero su fe era más fuerte que nunca. Y entonces vi poder. No del tipo que atrae multitudes o llena estadios, sino el poder del Espíritu Santo. Milagros, curaciones, liberación. Estaban prosperando precisamente las cosas que habían faltado en las grandes iglesias del hombre. En los espacios escondidos y sagrados de Dios, Jesús se volvió hacia mí una vez más. Su mirada era inquebrantable y su presencia consumía. Si la iglesia no vuelve a mí, habló, su voz reverberando con el peso de la eternidad. No se mantendrá. Caí de rodillas, abrumado por el peso aplastante de lo que acababa de presenciar. Mi corazón se hizo añicos bajo el peso de todo lo que había visto y comprendido. Esto no fue una mera advertencia, era la sombría realidad que se avecinaba. Había pasado incontables años creyendo que la iglesia estaba floreciendo, prosperando e imparable. Había creído que era un faro que brillaba intensamente contra la oscuridad. Pero ahora, en ese momento de claridad, supe la verdad. La verdadera iglesia nunca había sido la que tenía los edificios más grandiosos, los presupuestos más grandes o la que tenía más seguidores. Nunca había sido el que tenía las producciones más hábiles o las luces intermitentes. La verdadera iglesia siempre había sido el remanente fiel, los pocos que se mantuvieron firmes, inflexibles en su devoción, que nunca se doblegaron ante las presiones de la cultura, que nunca cambiaron la verdad del Evangelio por el consuelo del compromiso. Fueron aquellos que se aferraron a la palabra de Dios, incluso cuando les costó todo. El remanente perduraría, pero la iglesia del hombre, la que está construida sobre el orgullo, el materialismo y la falsedad, se desmoronaría y caería. Las lágrimas inundaron mi rostro cuando la visión comenzó a desvanecerse y la pesadez en mi pecho se intensificó. Sabía lo que vendría después, sabía lo que Jesús diría.
Debes regresar. Y en ese momento me di cuenta, no estaba lista. No estaba preparado para irme. La visión, la claridad, la comprensión, todo lo que había visto todavía estaba fresco en mi mente, demasiado vívido, demasiado poderoso para abandonarlo. Me dolía el corazón al mirar a Jesús, su presencia me llenaba de paz y tristeza en igual medida. ¿Cómo podría regresar a un mundo tan ciego, tan ajeno a lo que estaba por suceder? ¿Cómo podría abandonar este lugar, este espacio de verdad, de amor puro, de luz eterna? Señor, susurré, con la voz quebrada, temblando de miedo y desesperación, por favor, no puedo regresar. No después de lo que he visto. Por favor, déjame quedarme. No podía soportar la idea de volver a un mundo que no era consciente de la tormenta que se avecinaba. ¿Cómo podría regresar a la oscuridad cuando vislumbré la luz? Pero Jesús, con los ojos llenos de compasión, sacudió suavemente la cabeza. Debes regresar, dijo, con voz firme, impregnada de la gravedad del propósito eterno. Un peso profundo y asfixiante presionó contra mi pecho. No me escuchan, supliqué, mi voz apenas era un susurro y mi corazón se rompía. No quieren escuchar la verdad. Jesús puso su mano sobre mi hombro, su toque firme y tranquilizador. Sus ojos encontraron los míos con una profundidad de amor que nunca había conocido. Algunos no escucharán, dijo en voz baja, pero otros sí. Y deben escuchar antes de que sea demasiado tarde. Un escalofrío recorrió mi espalda y me tragué el nudo que se formó en mi garganta. ¿Qué pasa si fallo? Su respuesta fue directa, firme, inquebrantable. Tu trabajo no es hacer que escuchen. Tu trabajo es hablar. En el momento en que sus palabras salieron de sus labios, algo más grande que cualquier fuerza terrenal comenzó a alejarme. Jadeé y me acerqué a él, desesperada por permanecer en el único lugar que realmente me había sentido como en casa. Jesús. Lloré, mi voz era una súplica desesperada, pero ya era demasiado tarde. La luz se atenuó, la visión se desvaneció, de repente, el dolor, un dolor abrasador e insoportable, inundó mis sentidos, arrastrándome de regreso a una realidad que me parecía extraña, demasiado pequeña, demasiado pesada, demasiado rota. Jadeé para respirar, mi pecho palpitaba de desesperación. Mis pulmones pedían aire a gritos, mi piel ardía, como si me hubieran arrastrado por un fuego. Un pitido fuerte y frenético llenó mis oídos y voces distantes y urgentes me rodearon. «Está despierto», alguien gritó. Parpadeé contra la dura e implacable luz, desorientada, luchando por comprender dónde estaba. Las máquinas pitaban y zumbaban a mi alrededor, y sus ojos mecánicos seguían cada respiración que tomaba, cada latido de mi corazón. Podía sentir los tubos en mi nariz, los cables atados a mi pecho, su peso estéril y desconocido. Una enfermera se inclinó sobre mí, su rostro era una mezcla de sorpresa y alivio. «Pastor David, ¿puede oírme?» Sentí la garganta en carne viva, como si hubiera estado gritando durante horas. Lentamente, volví la cabeza. Y allí estaban, mi familia. Mi esposa, mis hijos, de pie al borde de mi cama, con el rostro surcado de lágrimas y las manos juntas en una oración silenciosa. Sus ojos tenían una mezcla de incredulidad y esperanza, sin saber si realmente había regresado. Mi esposa dejó escapar un sollozo ahogado y se tapó la boca. «Oh, David». Logré esbozar una débil sonrisa, pero el dolor en mi pecho, el dolor en mi corazón, era demasiado. «Estoy aquí», susurré, pero incluso cuando dije las palabras, supe que ya no era el mismo. El hombre que había sido antes del incendio desapareció. Todo había cambiado. Noé había cambiado. Pasaron los días y perdí el conocimiento. Mi cuerpo, maltratado y destrozado por el fuego, se curó lentamente, aunque los médicos apenas podían creer que hubiera sobrevivido. «Es un milagro», repitieron una y otra vez. Pero lo sabía. No fue solo un milagro. Fue un llamado.
Fue una misión. A medida que recuperaba lentamente mis fuerzas, me enfrenté a una pregunta abrumadora. ¿Cómo podría explicar lo que había visto? ¿Cómo podría compartir la verdad de lo que Jesús me había mostrado? ¿Cómo podría decirle a mi iglesia, a mi familia, a mi comunidad, que me había presentado ante él y que el engaño que se arrastraba en la iglesia era mucho más profundo de lo que nadie imaginaba? ¿Cómo podría hablar de la persecución venidera, de los pocos fieles que se mantendrían firmes ante las pruebas? Quería ignorarlo. Quería enterrar la visión, fingir que no había sucedido. Pero no pude. Sus palabras ardían en mi alma como un fuego inextinguible, debes advertirles. No había vuelta atrás. No tuve elección. Sin importar el costo, sin importar el rechazo, tenía que hablar. El tiempo se estaba acabando. Me paré frente a mi congregación, con las manos agarradas al púlpito y el corazón acelerado en el pecho. Todo ha cambiado, declaré, con la voz temblorosa por el peso de lo que había visto. He visto lo que viene. Me he parado ante Jesús y Él me ha dado un mensaje. La iglesia debe despertar antes de que sea demasiado tarde. La habitación cayó en un silencio atónito. Algunos se inclinaron hacia adelante, con los ojos muy abiertos, pendientes de cada una de mis palabras. Otros se movían incómodos e intercambiaban miradas nerviosas. Les conté todo, la iglesia falsa, el remanente fiel, la persecución que se avecinaba. Algunos se derrumbaron y cayeron de rodillas en arrepentimiento, llorando por la verdad que habían ignorado durante tanto tiempo. Otros permanecían congelados, con el rostro pálido de incredulidad y miedo. Pero luego hubo quienes lo rechazaron. Los que endurecieron su corazón. Pastor, está siendo extremo, gritó alguien. Esto es generar miedo. Dios no permitiría que su iglesia cayera así. Otra voz se burló, estás equivocado. Pero no me detuve. No pude. Porque sabía la verdad. Jesús me había mostrado lo que vendría, y lo creyeran o no, estaba sucediendo. La iglesia estaba en una encrucijada. Y ahora me dirijo a ti, el que lees estas palabras. Has oído la verdad. ¿Qué vas a hacer? ¿Te aferrarás al Evangelio cómodo, el que no te pide nada, o buscarás al verdadero Jesús, el que pide arrepentimiento, santidad y entrega total? El momento de elegir es ahora. Jesús viene pronto. ¿Estás listo? Si quieres escuchar el resto de lo que Él me reveló, escucha atentamente. Hay más.